En efecto, se despejó ya hace algunos días el tema del nuevo rector de la UNAM. Enrique Graue es el que fue elegido por el Consejo Universitario. Pero ahora el propósito de este programa es que podamos preguntar a dos investigadores, y me da mucho gusto recibir aquí en este foro a Roberto Rodríguez Gómez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, por la invitación. Además, colaborador del Milenio, me decía hace un momento, en el Campus Milenio. Sí. Y me da mucho gusto que también esté con nosotros el doctor Luis Fernando Magaña Solís del Instituto de Física. Gracias a los dos. Encantado de estar aquí. La verdad es que es un programa que estábamos pendientes porque nos parece de mucha relevancia meternos no solamente al proceso de elección que ya concluyó en la UNAM, sino hacia adelante. Primero, cómo lo vivieron dos investigadores como ustedes, y luego hacia adelante, qué es lo que ven desde sus áreas de competencia como algunos de los principales retos. Y me gustaría empezar con preguntas muy directas, Roberto, y en efecto ha habido varios nombramientos importantes dentro de la administración pública, y en este caso de la UNAM. Están los ministros de la Suprema Corte hoy discutiéndose en el Senado, pero en el caso de la UNAM, durante el proceso hubo dos señalamientos que digamos que permearon en buena medida la discusión en su momento, que era la posibilidad de que fuera elegido un candidato señalado como del oficialismo o vinculado al gobierno, como era el caso de, como así se señalaba, a Sergio Alcocer. ¿Cómo no? Y lo mismo, había otra candidata, Rosaura, que se señalaba más bien con tintes partidistas o vinculada a la oposición. Comenzando por el primero, ¿qué significa que hoy sea el rector Graue y no haya salido Sergio González Alcocer? Bueno, nunca vamos a saber exactamente cuáles fueron las razones de una designación de ese tipo. Esa es la verdad, porque la elección del rector de la UNAM procede a través de una junta de gobierno que integran 15 personajes, que son, ellos sí, electos por el Consejo Universitario a iniciativa generalmente del rector, y deliberan en cónclave, ¿no? Tal cual. Y bueno, finalmente rinden un informe, pero ese informe simplemente contiene los méritos del candidato seleccionado y algunos puntos de su programa. Pero lo que sí podemos saber es qué significa para la UNAM. Bueno, o dicho de otra manera, si hubiera salido el candidato señalado como candidato del oficialismo, ¿qué hubiera supuesto? Ahora que no salió, ¿qué es lo que deja en su lugar? Bueno, yo creo que es la de Graue una opción de interés, porque representa realmente un puente entre básicamente dos rectorados, el del rector de la Fuente y el del rector Narro, que gobernaron y condujeron la institución en una cierta dirección y en un camino. Y me parece que el programa de Graue y sus pronunciamientos y expresiones públicas hasta el momento van en el sentido de que se debe perseverar en esa ruta, consolidándola, pero también reconociendo que hay algunos problemas y ajustes que haya que hacer. Esa es, digamos, el perfil que ha mostrado en los tiempos recientes. O sea, lo que está diciendo, si te interpreto bien, Roberto, es un candidato de continuidad, de consolidar las obras de los últimos dos rectores, tanto de la Fuente como de Narro, pero existió la posibilidad de que fuera nombrado Sergio González Alcocer, era uno de los punteros. ¿Qué significa para la UNAM haber no optado por él y sí, si estás de acuerdo con Roberto, haber ido por la continuidad? Sí, claro que estoy de acuerdo con Roberto. Y agregaría esto: cuando la Junta de Gobierno da a conocer su resolución, menciona algunas razones en el acta de la sesión correspondiente. Y una de ellas es buscar la estabilidad de la universidad, ¿no? Darle estabilidad, darle tranquilidad y darle continuidad. Eso también. Entonces ahí es una decisión que mira hacia allá, ¿no? A dar estabilidad y dar continuidad. Y efectivamente, siendo un médico, digamos, bien conocido entre el gremio médico y técnico también, pues es un rector que está bien recibido. Y el sentimiento general es que tenemos que cerrar filas para empujar la solución de los problemas que tenemos enfrente,
¿no? A ver, retomo esto porque en efecto yo había leído parte de esa argumentación. Se justifica la designación por la estabilidad de la institución. Pero yo me pregunto, o te pregunto más bien, a ver, ¿qué haber nombrado a una mujer, como también era una aclamación? Nunca ha habido en esa casa de estudios una rectora mujer. ¿Habría puesto en juego la estabilidad, o las que apuntaban y podían llegar estaban no solamente por el tema de mujer, de género, sino además por estar vinculadas o señaladas con cercanas a la oposición? No, hubiera sido una muy buena opción y una muy buena oportunidad la designación de Rosaura, sin duda alguna. Tiene la experiencia, tiene el perfil, el liderazgo académico y sabe hacer las cosas. Eso es indudable. La Junta se pronunció por otra posibilidad, quizás pesó en su ánimo esta identificación con causas sociales, progresistas y hasta partidarias. ¿Pero tú crees que eso hubiera puesto en peligro a la UNAM? ¿Hubiera puesto la estabilidad en la UNAM? No, absolutamente no. Porque es un hecho. O sea, aquí el argumento que dan es, estamos fallando a favor de la estabilidad. Como decía Luis, y coincido, bueno, no solo coincido, es un dato duro. ¿Tú crees que cualquiera de estos dos candidatos Ese lo hubiera argumento puesto? se refiere más al COSER, a la posibilidad de que hubiera habido protestas en internas, sectores que ya se estaban pronunciando en ese sentido. Me parece que mucho más que a posibilidades de reacción contra género o contra el hecho de que fuera mujer, Rosaura, o que tuviera una cierta afiliación. Yo creo que no es que se, digamos, tuvieron que intermediar entre dos posibilidades un tercero. Me parece que Rosaura, desgraciadamente, quedó rápidamente al margen de las preferencias de esa Junta. No fue un tercero entre dos en disputa, sino fue una manera, ¿no?, de, digamos, evitar, y a eso se refiere el punto de la estabilidad, posibilidades de confrontación en una narrativa de viene del gobierno. Y para eso se vivió, ¿crees tú, en la consulta que celebraron en la universidad para tomar esa decisión? Es decir, fueron a tomarle el pulso de lo que podría pasar si se hubieran inclinado por Sergio o por Rosaura, y entonces por eso finalmente la idea de la estabilidad a favor de Graue. Sí, mira, la auscultación que hizo la Junta fue bastante larga y muy intensa. Fueron casi 70,000 personas que se presentaron y se manifestaron. Poco, ¿eh? No es poco. Pero además fue un pulso diario, 3-4 veces al día, muy de cerca todo lo que estaba ocurriendo. Okay. Muy de cerca. Entonces fue una evolución muy rápida, ¿no? Fue una situación que fue evolucionando. Y finalmente el sentir generalizado es como expresa Roberto. Fue una decisión hacia mejor evitar el nombramiento de Alcocer por la estabilidad en un momento dado, por las cosas que pudiesen ocurrir, más que por evitar otra cosa. No hubo realmente, como lo expresó Roberto, no hubo una polarización entre él y Rosaura, sino fue de otro tipo la situación por la cual decidieron nombrar al doctor Grau. O sea, lo voy a poner en palabras a lo mejor muy simples, muy llanas, pero a lo mejor dijeron, ni el más popular, ni el que pueda resultar digamos, el más conocido, sino vamos a uno que no haga muchas olas. En parte sí, pero ojo, perdón, Graue no era un candidato débil, sino más bien se le descartaba en la, digamos, imaginación de un tercer médico. Sí, esa era la lógica. Ese era el un asunto. Argumento que no suena tan, la verdad es Claro. que no era un argumento tan de peso No. frente a la historia y a la trayectoria de... Pero tenía peso, tuvo muchos apoyos, todo el sector de ciencias de la salud en la UNAM, que es enorme, Claro. ¿no? Se pronunció a favor de esa candidatura. Salió rápido en la carrera, digamos, de los precandidatos, fue el tercero que salió. Entonces, quizás se perdió de vista el peso específico que él tenía. Y no era un mal candidato. Sí, con un argumento que tampoco era tan fuerte, ¿no? Que ahí sea un tercer médico, pues tampoco me parece determinante, la verdad. No, la cuestión de capacidades, ¿no? Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, cultura amplia, ¿no? Amor a la universidad, entrega, compromiso, no tiene que ver con la profesión, no tiene que ver con el género, tiene que ver con la persona. Entonces yo creo que eso fue lo que la Junta sopesó, de tal forma que, bueno, eran 10 candidatos al final y, bueno, todos
estaban participando con No, bueno, y además toda 10 su mejor candidatos intención. relevantes, ¿no? Todos relevantes, es la verdad. Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que ahí la Junta siempre tiene un papel difícil, ¿no? Esta cuestión que se le señala, que elitista y que más, y que, bueno, que no es democrático, etcétera. Hay mucho que decir respecto a la democracia en ese sentido en una universidad. Usualmente en las universidades se tiene una meritocracia, ¿no? Se van escalando las posiciones de acuerdo a los logros y aportaciones de cada quien. Y definitivamente no podemos, como decimos en el gremio físico, someter a votación la validez de las leyes del universo, ¿no? Ahí son como son y punto, aunque votemos en contra de lo que es, ¿verdad? Sí, claro, claro. Entonces la Junta de Gobierno es una figura que le ha dado estabilidad a la universidad. Hace 70 años, 80, las elecciones de la rectoría se dirimían a balazos, ¿no? Entonces era una cosa terrible. De tal forma que ahora esto ha dado oportunidad a la universidad de evolucionar, consolidarse, ¿no? Tener un cuerpo de investigación sólido, de lo más sólido que hay en América Latina, y bueno, y estamos aportando ahí con el trabajo cotidiano. Ahora, viene la segunda parte, ¿no? Una vez que ya, digamos, que está dirimido el asunto, que afortunadamente no se resolvió a balazos, sino todo lo contrario a través de un proceso deliberativo, aunque sea señalado como popular, lo que viene ahora es, y tomo la primera frase del rector en su toma de posición, dice, una nación que no tiene educación, pues tiene un futuro triste e incierto. Y la pregunta es, y respecto a lo que le corresponde o de lo que se tiene que hacer cargo la universidad, ¿cómo va a cumplir con esa declaración? ¿Cuáles son, digamos, los principales, las prioridades que tú ves, Roberto, bueno, voy a mencionar hoy y evitar o poner un grano de arena para que eso que él está advirtiendo no suceda? Voy a comenzar por uno que no es el reto educativo, que lo hay, pero tiene también que resolver un tema político. Es muy cierto que la forma de elección por junta de gobierno y en cónclave ha funcionado 70 años, ¿no? Acaba de cumplirlos. Pero es un debate pendiente. Ya pasó mucho tiempo. O sea, digamos, dirías, antes incluso de meternos a la agenda de la universidad, y aunque no se haya resuelto a balazos, es aquí, un debate pendiente, ¿no? Meritocracia o no meritocracia, como decía Luis, hay que modificar. Porque el país ha caminado el hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas, hacia la participación, hacia fórmulas de gobernanza y esto más es abiertas. Una junta de notables que Bueno, toma, y claro. ni siquiera tienes muy claro, digo, lo vimos en tu primera Exacto. intervención, cuáles eran los criterios que adoptaron para hacerlo. Exacto. No rindieron cuentas, no se sabe exactamente, no sé, como se dice en los congresos, no se fundamentó y motivó. Así opera La decisión. Y no es, digamos, la opción inversa, ¿no? Elecciones abiertas, elecciones universales, o bien elecciones en órganos colegiados, como puede ser un consejo universitario, insólita en el mundo, ni mucho menos. Universidades de España, todas eligen por votación. Universidades de Italia, todas eligen por votación. Por La votación más universal de la No, ponderada. Okay. Los profesores de más categoría tienen un peso específico, por ejemplo, que no es el mismo que tiene un estudiante. Cuentan distinto. Hay muchas maneras. O sea, cuentan distinto, pero cuentan. Sí, pero cuentan. A lo mejor los estudiantes... Aquí como no cuentan ni el distinto. Aquí nada más hay 15 votos. O sea, ahora sí que solo cuentan los distintos. Solamente. Los muy distintos. Bueno. La pequeña minoría de 15. Es así, ¿no? Okay. Pero sobre todo en un contexto en el que el país va transitando en otra dirección. La universidad debe tomar eso en cuenta, discutirlo, abrirlo al debate, a un debate racional, en que no sea, digamos, el blanco y negro, o junta, o votación universal. No, ¿qué hay de intermedio? ¿Cómo deben de rendir cuentas, por ejemplo? Sí. ¿No? Yo creo que sería un punto de transformación política importante y que se debería iniciar al estilo como hace las cosas la UNAM, con sus tiempos, con sus instancias, con sus despacito, momentos, ahorita vamos a hablar de las inercias que ya tocamos hace rato. Pero está y pendiente. Antes de meterme con la agenda voy a avanzar contigo, y el tema era, lo puso sobre la mesa Roberto, y es, se necesita en la UNAM mayor transparencia y rendición de cuentas en la selección y designación de entrada de sus propias autoridades. Y en el corte comentabas, sí, pero ves una serie de, digamos, precauciones que recomendarías tomar. Claro, la transparencia es indispensable. En todas las organizaciones del mundo es indispensable la transparencia. Y la UNAM es parte de eso.
Y la manera en que se designa el rector a través de la Junta de Gobierno, bueno, es un organismo en el que yo creo que funciona bien, pero sí requiere más transparencia. Sí, digo, a la fecha no nos hemos enterado cuáles son los criterios, ahí tiene razón Roberto, o sea, exactamente por qué se optó por Juana y no por Pedro o lo que sea, no está claro. Sí, la transparencia es indispensable. Y además, con transparencia, las instituciones ganan autoridad moral a la hora de tomar las decisiones y tomar rumbos y se legitiman. Entonces eso es indispensable. Desde luego que elección de un rector por voto tiene sus problemas, hay diferentes enfoques. Comentaba yo que pues, cuando hay una elección en España, por ejemplo, de un rector, vemos tapizadas las ciudades con papeletas de los diferentes partidos políticos que están apoyando a tal o cual candidato. Algo así tendría que ocurrir en México necesariamente, si fuese por una elección, el presupuesto de los partidos políticos puestos al servicio de los candidatos que haya para la rectoría y cosas por el estilo. Se complicaría un poco, hay que pensar muy bien y además otra cosa, tendríamos que modificar la ley orgánica y eso necesariamente tiene que irse a discusión a las cámaras, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Y bueno, eso también tiene sus problemas. Y no deja de ser problemas graves, porque por un lado, Roberto, voy contigo retomando el comentario que acaba de hacer Luis Fernando, por un lado traes sí el tema de la autonomía y la necesidad de que se respete la autonomía universitaria, el rector Graue y los anteriores han sido enfáticos sobre ese punto, pero luego hay pequeños detalles, y digo pequeños entre paréntesis, como la modificación de la ley orgánica o una de las cosas que ha puesto sobre la mesa el rector de entrada, que es el tema del financiamiento público que él pide incrementarse porque no está alcanzando. Entonces, y eso también depende del Congreso. ¿Cómo manejar estos equilibrios? Bueno, justamente, digamos, son equilibrios inestables, por supuesto, ¿no? Ahora, cuando se hizo la ley orgánica en el año 44, 45, hubo una solución para enfrentar. Hace 70 años. 70 años. Esa es una cifra más antigua en de este México, país, lo de los 70 años. para acabar pronto, Sí. ¿no? De todas las leyes que hay en México, la más antigua sin cambios es la ley orgánica de la UNAM, que tiene carácter federal. Es así. Porque siempre ha habido esa precaución. Si lo volvemos a someter al Congreso, puede pasar cualquier cosa. Pero a ver, bueno, y en la refleja un duda te poco abstienes. el nivel de inercia de la propia institución. Sí, es lo claro, que quieres decir. eso es lo que quiero decir. En el 45 se pudo armar, digamos, un conjunto de alianzas con la presidencia, con la Secretaría de Educación y con los diputados para que la iniciativa que hizo la UNAM a través de un Congreso Constitutivo para hacer esa ley y el Estatuto General de ese año fueran aprobadas prácticamente sin modificaciones. Se hicieron 2 modificaciones muy menores al proyecto que envió la UNAM y que el presidente apadrinó para que pues entrara como una iniciativa con todas las de la ley. No estoy seguro que en la actualidad se pudiera replicar ese mecanismo, pero que había que construir el correspondiente, ¿no? Y hacerle frente a la condición y a la posibilidad, porque si no, sin duda alguna nos estamos empezando a quedar rezagados o en dirección distinta de cómo va transitando el país en sus diseños normativos y en su conducción política. Me parece que es así. A ver, eso me parece que es un asunto neurálgico, sobre todo de la agenda que construye hacia adelante, y además de preocupación, por un lado, ver estructuras institucionales que, más allá de la importancia de la estabilidad, puedan estar arrastrando, digamos, que inercias conservadoras, y ahí me choca cuando, y voy contigo, Luis, es cuando, pues lo primero que también ofrece el rector, es decir, y un poco en la línea esta del cambio del país, el nuevo rector dice, tenemos que modernizar la forma de enseñanza, la forma de enseñar a los universitarios de este país. Entonces yo digo, a ver, está muy bien, pero vas a cambiar la forma de enseñar tan difíciles y estructuras tan difíciles de mover. Bueno, mira, hay 2 cosas que aparentemente son muy complicadas, pero no son tanto. Uno, yo no estoy muy de acuerdo con que legislación antigua, necesariamente legislación mala. ¿No? Tenemos ejemplos en Gran Bretaña, la Constitución tiene 900 años, no sé cuántos, y ahí sigue, ¿no? Creo que es la que menos cambios tiene en el mundo. No necesariamente una legislación antigua es mala, no, yo creo que ese no es un argumento suficiente. Por otro lado, yo siento que transparencia no implica voto directo o voto ponderado, tampoco.
Transparencia es ser transparente en la toma de decisiones. Y bueno, cuando uno es transparente en la toma de decisiones como cuerpo colegiado, pues se legitima, adquiere autoridad moral para las siguientes decisiones y siguientes cosas. Respecto a la manera de enseñar en la UNAM, esta manera que la UNAM tiene de hacer su vida académica es algo muy especial, porque tenemos institutos de investigación de muy buen nivel, ¿verdad? Y tenemos las facultades donde se enseñan. Y muchas veces, todos los que enseñamos somos investigadores. De tal forma que al estar tú investigando, estás en la frontera del conocimiento porque es parte de tu trabajo. Claro. Para publicar en revistas importantes del mundo, pues tienes que estar en la frontera del conocimiento, si no, no te admiten la publicación. Y eso, de una manera natural, lo transmites a los estudiantes. Entonces, esta inercia que tú ves claramente por el tamaño gigantesco de nuestra universidad, ¿verdad? A la hora de ir actualizando planes de estudio, muchas veces vamos adelante de un cambio burocrático, pero ya el contenido de las asignaturas se ha ido evolucionando y modernizando. Pero entonces, ¿qué quiso decir el rector cuando dijo el reto que tenemos en esta universidad es enseñar de otra manera? Bueno, no son las palabras exactas, pero es de la yo vi idea. dos aspectos ahí. Uno, usar tecnologías más poderosas para llevar a cabo la transmisión del conocimiento, eso sí. Y desde luego, como el perfil socioeconómico de los alumnos ha ido a la baja, entonces no es lo mismo que en tu casa crezcas con libros ahí en tu cuarto, en la sala, con biblioteca, a que no los tengas, ¿no? Tenemos de qué ver ese tipo de situaciones. Hay muchachos que tenía un alumno que venía desde Teotihuacán a una clase a las 8 de la mañana, Claro, ¿verdad? claro. Bueno, oye, y llegaba sin desayunar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿Cómo se hace para que pueda asimilar? ese tipo de personas que merecen apoyo y demás, pues hay que apoyarlas. Yo creo que ese tipo de cosas son las que hay que modernizar. Que el más apto es que esté ahí, claro, pero no sea por cuestiones económicas que no tenga acceso. Hay que dar apoyo a esa gente, bien apoyo, bueno, con buenas tutorías, buenos medios económicos también. Y desde luego, si mi curso, por ejemplo, está grabado y lo pongo en internet y el muchacho no pudo asistir a mi clase hoy, pero lo puede bajar de la red, lo ve y al siguiente vez manda preguntas o a ese tipo de cosas son las que tenemos que modernizar. Bueno, pues Roberto ya quiere hablar y yo le voy a pedir que me deje ir rápidamente a un comercial y regresar con él, porque ya te pusieron varios temas sobre la mesa, a ver si estás de acuerdo o en desacuerdo con el tema de la ley, si eso, y si el nivel de transparencia del que está hablando el senador da para empujar hasta donde a ti te gustaría o quisieras ver a la universidad ahí adelante. ¿Cómo no? Que traes una batería ahí de Las contesto rápido. de respuestas que te dio Claro, Luis. Yo digo que hay que entrarle al tema, simplemente, no tomar ninguna decisión apresurada ni necesariamente copiar el modelo que existe en alguna otra parte, pero sí estar al tanto de cómo se están moviendo las universidades en el mundo, cómo eligen a sus autoridades y poner los temas en la discusión y en un debate racional. O sea, hay que transparentar de alguna manera la toma de decisión en la Y universidad. facilitar la participación de los actores clave, ¿no? La gente que tenemos 30, 35 años en la universidad, que nos hemos dedicado Toda la a vida, eso, sí. ¿no? Y no alcanzamos a decidir gran cosa porque tienen estas formas, a mi gusto, que ya se quedaron atrás. De junta de notables, un poco. Por ejemplo, creo que es un tema que conviene discutir, porque mi temor es que nos quedemos no nada más atrasados respecto a otras instituciones o al país, sino a la propia dinámica del Congreso. El Congreso, el día que quiera, puede decir: la ley orgánica de la UNAM necesita estas modificaciones, y no tiene que consultarlo con la UNAM. O sea, la autonomía no protege a la UNAM de esa deliberación. Eso es algo que la propia UNAM no está preservada, aunque no se mueva para hacer nada. Así es, mejor hagámoslo nosotros a tiempo y armemos un consenso en algunos temas que son claves, no digo. Pero fíjate que notable que ningún partido se haya metido con la ley de la UNAM. Porque, bueno, es llamativo, ¿eh? Claro, porque puede Es tener llamativo. consecuencias impredecibles. Parece que te puedes quemar, o sea, son de esas cosas que metes la mano y te puedes, ¿no? Te Así acusan es. de querer manipular la autonomía Así universitaria. es, ¿no? Ahora, digo también, junto con eso, que la dinámica de la UNAM
no se deriva ni depende íntegramente de sus formas de gobierno y ni siquiera de los personajes que estén al frente de la rectoría. Tiene una dinámica realmente propia. Es decir, los institutos están muy en sus temas de investigación, con sus comunidades, en su frontera del conocimiento, las facultades y escuelas resolviendo sus problemas cotidianos, algunas de ellas siendo muy dinámicas, incluso en funciones de investigación, ¿no? Medicina, ciencias, química, la Facultad de Filosofía y Letras son tan potentes como los institutos, ¿no? No solo en la formación de profesionales, sino también en áreas de investigación. Es muy viva, digamos, la dinámica y no depende estrictamente de decisiones tomadas desde la cúpula de la rectoría. Yo creo que el papel del rector es facilitar estas dinámicas, por un lado, apoyarlas, incentivarlas, darle recursos cuando se puede. Y por otro lado, me parece que ese es un reto clave, comenzar a simplificar, ¿no? O sea, con esto, tomo esto para ir contigo, Luis, voy cerrando el programa, se nos está yendo el tiempo y te diría, las tres asuntos que ves urgentes en la agenda de Graue: el tema de la informática, la descentralización administrativa, partiendo del último que decía Roberto, o cambiar, digamos, y hacer más transparente la rendición de cuentas de la universidad. ¿Cuál es la agenda? ¿Dónde ves las prioridades? Yo creo que tiene que ser simultáneo. Cuando decimos más transparencia, no queremos decir, ni Roberto ni yo, que no haya transparencia. Queremos más, punto. Que no es lo mismo. Que nos gustaría que fuese más y más transparente. No quiere decir que no haya. Algunas áreas requieren más, una toma de decisiones, algunas cosas. Por otro lado, yo creo que una prioridad enorme es vincular la investigación que produce la universidad con los problemas del país. Tenemos un problema enorme, mundial. De desvinculación, de ruptura. Sí, pero viene el agua potable, es una escasez mundial de agua potable, Sí. viene el cambio climático, la escasez de alimentos. Todo eso, la UNAM tiene gente que puede ir abordando esos problemas y proponiendo soluciones. Eso es un punto clave. Hoy no lo está haciendo, la UNAM no está suficientemente vinculada con el mundo exterior, en el Empieza, empleo, los pero problemas. necesita mucho más. Y el país necesita mucho más. Eso, a mí me parece que tenemos investigadores que están abordando eso. ¿Ese no es otro ejemplo de las inercias? Yo creo que... De la falta de vinculación. Pero también el problema de la dinámica del contexto, es decir, Claro. los problemas son más país. graves, ¿no? México tiene del repertorio de problemas mundiales casi todos, ¿no? Esa es la verdad. Y algunos exclusivos. A un nivel o a otro Y nivel. algunos exclusivos. Bueno, o sea, ¿cómo dice el dicho? El que no puede luego arrebata. Bueno, claro. Oigan, se me fue el tiempo. Muchas gracias a los dos. No, estuvo bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Luis Fernando Magaña, del Instituto de Física, y Roberto Rodríguez Gómez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Gracias a ambos, los seguimos ahí molestando y seguimos dándole seguimiento a ver Cuando tú cómo quieras. va la evolución de la UNAM ¿Cómo no? antes de 2019, que es la fecha de la próxima elección del rector. Pero gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos escuchamos mañana, 7 de la tarde, acá, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, hazlo muy bien.